En el capítulo anterior habíamos tomado el comienzo de la carrera sindical de Aracelio Iglesias. Ya en 1942, la lucha librada por los portuarios de La Habana obtiene el establecimiento de las listas rotativas de trabajo por medio del decreto número 1256 de 5 de mayo del mismo año. La unificación de los estibadores al fundarse la Comisión de Control de los mismos, presidida por Aracelio, quien además era el delegado del sindicato, fortalece su organización, haciéndola más pujante y combativa, reafirmándose las conquistas obtenidas y alcanzando nuevas victorias, ya que era allí donde se controlaban los embarques de estibadores siguiendo el orden de la lista rotativa. Además, dicha comisión establece la creación de fondos que permitieron fundar una escuela para los obreros y sus hijos, organiza la sección de socorro mutuo y facilita igualmente la entrega de 1.000 pesos a los familiares de obreros fallecidos. Se aumenta el salario igualmente de todos los estibadores. Del mismo modo, se confecciona la lista oficial de braceros por sector, en la que se incluyen tanto los fijos como los ambulantes y también los desplazados, llegándose a cubrir 3 jornadas por semana. No se puede atribuir solo a la lucha obrera la consecución del control en una sola lista de todos los estibadores que eran enviados a los distintos muelles a medida que eran solicitados, pese a que fuera este un factor tremendamente decisivo. En los años en que se gesta esta lucha, se va atisbando en el horizonte internacional la guerra mundial, conflicto que posibilitaba la desaparición de los contratistas, quienes, como sabemos, constituían un estorbo al desarrollo de las fuerzas productivas. Igualmente, ello implicaba una reducción de la influencia de la sociedad abacua en los muelles y hasta el alejamiento de obreros que eran miembros de ella, aunque el carácter dominante de la misma se mantuvo vigente en el puerto, dado que muchos centenares de obreros habían ingresado en sus filas durante el periodo de la libre contratación, y a pesar de que no existían contratistas, la influencia abacua continuó en el puerto a través de otras causales. Por otra parte, con los braceros, además de los fijos y ambulantes, se confeccionaron en cada muelle otras listas de trabajadores que entraban después de los 2 primeros grupos, cuando el trabajo requería más obreros. De este modo, en el muelle de la War Line, otra empresa americana, por ejemplo, había 3 listas. La primera, que era la oficial; la segunda, llamada de los tomeguines, porque no trabajaban con la regularidad de los de la primera, sino que picaban de vez en cuando; mientras que la tercera, la de los zunzunes, nombre de ave como la anterior, se debía a que los obreros que estaban en esta lista eran llamados muy de tarde en tarde, pasándoles algo similar que al pequeño e inquieto zunzún con las flores. Lo anterior originó el aumento de la influencia abacua en la misma medida en que aumentaron las listas, pues siendo el objetivo de estas el disponer de mayor número de brazos cuando hiciera falta, por no ser suficiente con las 2 primeras, aunque a los capataces se les suponía obligados a llamar a los obreros de acuerdo con las citadas listas, siempre tenían la posibilidad
de favorecer a alguien, lo que permitía el aumento de los abacuás entre los braceros, siendo entre los mismos hasta la actualidad mayor que entre los estibadores. Además, después de 1942, la influencia abacuá se encauzó a través de los dirigentes sindicales, ya que muchos ñáñigos ocuparon puestos de dirigentes sindicales en los distintos muelles. De esta forma, puede afirmarse que la conquista, que representó en un momento dado la lista oficial de braceros por sector, se desvirtuó porque los pseudo dirigentes locales crearon, con los compromisos establecidos con amigos y recomendados en los distintos cuerpos represivos, listas adicionales que fueron creciendo alarmantemente, originando así fuertes controversias entre obreros oficiales y los adicionales. Al declararse el puerto de La Habana, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, puerto único, que derivó en un aumento considerable de entrada de barcos en perjuicio de los puertos restantes, que prácticamente quedaron inactivos. Araceli Iglesias consiguió que se trajeran obreros de otros puertos, dándoles la oportunidad de un 20% en la exportación de azúcar. En cuanto a la utilización de ferries y sea trains en el puerto, que originó una gran disminución de trabajadores, Araceli logró la colaboración de una reglamentación que posibilitó el establecimiento de una proporción entre el volumen de carga, el número de trabajadores y los jornales, con la finalidad de que se ampliara la participación de los obreros. En más de una ocasión, Araceli Iglesias se enfrenta con los funcionarios de la embajada norteamericana en sus pretensiones de intervenir en los problemas internos de la patria. Los magnates de las empresas navieras yanquis radicadas en Cuba se habían convertido en los representantes de la World Shipping Administration, la administración marítima de la guerra, e invocando la situación de emergencia pretendían modificar las condiciones ganadas por los portuarios. Con la justa indignación patriótica, Araceli se opone a esa intromisión extraña y contiene el desbocamiento de los agentes imperialistas que, aprovechándose y lucrando con la guerra e invocando el nombre de embajada extranjera, pretendían pisotear los derechos de los obreros e inmiscuirse en sus asuntos internos, desconociendo la autoridad y las leyes cubanas. Es por esta época que el senador Bradley plantea en la Cámara Federal de los Estados Unidos el caso del puerto de La Habana, y llegaron los imperialistas hasta amenazar con el bloqueo económico a Cuba, ya en ese entonces. Asimismo, marcó el año 1946, crecientes actividades de las comisiones de inteligencia de los distintos puertos, que van adaptando tarifas o modificando las existentes, que contemplan la vuelta a la normalidad y a la paz, y que los embarques marítimos tomen sus cauces naturales. Las dificultades económicas para operar nuestra marina mercante, como son la falta de flete de regreso, las horas de trabajo, el descanso retribuido y los tipos de buques en relación con el número de tripulantes, han provocado diversas medidas, entre las que cabe citar el aporte compensativo por tonelaje insuficiente, el aporte básico de 0,02 por tonelada hombre mensual, elevado más tarde, se obtiene multiplicando el número de tripulantes por toneladas gruesas de registro. En abril de 1948, elementos pandilleros y gangsteriles al servicio de los peores intereses antinacionales
asaltaron el control de estibadores e impusieron a Alberto Gómez Quesada, alias Galate, como secretario general del Sindicato de Estibadores y Jornaleros, así como presidente de la Comisión de Control. Con suma ira, los obreros reaccionaron ante esta artera maniobra, pero al propio Aracelio los contuvo. Sin duda, tal hecho ponía en evidencia que este era el preámbulo del asesinato que se gestaba, pues la recia personalidad y las destacadas dotes de líder de Aracelio Iglesias estorbaban a los reaccionarios patronos, por la cual preparaban su eliminación física. El domingo 17 de octubre de 1946, estando reunidos en la calle Oficios número 259, donde radicaba el Sindicato de Obreros Portuarios de la Empresa Naviera de Cuba, el dirigente portuario Aracelio Iglesias, juntamente con otros miembros de la dirección sindical, donde acaban de ultimar los detalles para la concentración que se llevaría a cabo al día siguiente ante el ministro del Trabajo para denunciar los atropellos, robos e inmoralidades que venían sucediendo en el control de estibadores. Fue acribillado a balazos por la espalda por sicarios pagados de la Reacción Nacional y del imperialismo yanqui. El gran dirigente acusó antes de morir como autores intelectuales a Galate, a Antonio Álvarez y Eduardo Ruiz Fresquet. Estos personeros de la Cancillería yanqui cumplían órdenes, ya que la organización obrera que Aracelio Iglesias estaba estableciendo y fortaleciendo no convenía a los intereses norteamericanos. Uno de los participantes en el asesinato de Aracelio, Emilio Soler Puig, alias el Muerto, indultado por Batista después del golpe de Estado, vino entre los mercenarios de Playa Girón después del triunfo de la Revolución Cubana, gente que venía desde Miami, junto con otros asesinos y explotadores, y fue ajusticiado por la Revolución en pago de sus probadas felonías. Al producirse el asalto a los sindicatos por los elementos mujalistas tras la muerte de Aracelio, se origina de lleno una bochornosa intromisión de ampones, iniciándose una etapa continuada de gangsterismo en las organizaciones sindicales. A partir de este momento, las vacantes en las listas de estiba se venden por los pseudo dirigentes, llegando a alcanzar precios fabulosos de hasta 1.000 y más pesos. No obstante, mientras los sindicatos amarillos mujalistas celebraban sus llamadas elecciones, donde imponían a sus candidatos, los unitarios se mantenían separados de ellos y nombraban a sus propios dirigentes. Es de recordar y a la vez señalar que en las elecciones convocadas en 1952 se eligió un candidato, Mario Álvarez Izquierdo, que si bien hasta aquellos momentos había adoptado una conducta de aparente respaldo a la causa de los portuarios, después resultó un vil traidorzuelo, rapaz y entreguista, pudiéndose citar como una de sus más resonantes contribuciones antiobreras la aplicación del decreto 51, conocido como decreto Jaiba, por el cual se abolía una reglamentación que fijaba el pago a destajo a los obreros que descargaban abono, en momentos en que con la introducción de la Jaiba se había disminuido en esta operación la necesidad de fuerza de trabajo, originando tal mecanización, miseria y hambre para los obreros y sus familias, y ventajas económicas cuantiosas para los capitalistas dueños de empresas.
Prácticamente, después de la muerte de Aracelio, este estado de cosas trajo como lógica consecuencia la corrupción en las masas obreras, de la que los patronos supieron aprovecharse, como solapados propiciadores que fueron de todo ello. Como tales anómalas manifestaciones de la explotación en el puerto rápidamente surgieron por un lado, mientras que por otro se incrementaron vicios y prácticas amorales, así como conductas antisociales, tales como la venta del número o plaza, el caballo llamado, el famoso pacto, la autoprovocación de accidentes, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, el robo, el contrabando, la usura o garrote, la guapería y los insultos. Es decir, a la muerte de Aracelio Iglesia se produjo durante un largo tiempo una situación caótica dentro del puerto de La Habana y en general en todos los puertos. Elementos amarillos antiobreros habían tomado la dirección de todos los sindicatos, provocando un entreguismo total a la clase patronal y destruyendo muchas de las conquistas hasta el momento logradas por el gremio portuario, que, como se decía en otros capítulos, se había convertido en la fuerza gremial más fuerte en el país hasta ese momento, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. De esta forma, se llega con la plena participación de elementos amarillos mujalistas, dirigiendo la mayoría de los diversos sindicatos marítimos y portuarios, el periodo nefasto y funesto comprendido entre los años 1952 y 1958, hasta su culminación en que, no obstante la presencia de esos factores pandilleros y gangsteriles, propiciadores de todos los vicios y formas desajustadas de desenvolvimiento que caracterizaron a un crecido número de trabajadores del sector, la inmensa masa de obreros portuarios continuó su tradición de lucha en defensa de sus intereses de clase, integrándose de manera significativa y con un heroísmo sin precedentes en la frase clandestina contra la dictadura de Batista, como ya antes lo había hecho contra los setecarios traidores, la nueva bota del imperialismo. Y así puede citarse el caso del joven Jacinto García Espinosa, que era un bracero de los antiguos muelles de la Guardia, el cual murió dignamente en el asalto al cuartel Moncada en 1953, y como tantos otros casos que también pudieran exponerse. De lo que no hay la menor duda es de que la clase obrera portuaria cubana, como fiel exponente del proletariado, en cada etapa de lucha ha hecho gala de sus principios y de su plena consagración a los ideales más firmes, en base al logro más cabal del cumplimiento de sus aspiraciones, tendientes al aumento de la producción y prestación de los servicios marítimos portuarios encomendados, con la consiguiente superación de su posición de clase, en plena concordancia con la satisfacción al máximo de sus necesidades, convertidas en mejores condiciones de trabajo. El capítulo 6 trata sobre las condiciones imperantes en el sector marítimo portuario en la etapa pre-revolucionaria, las medidas emprendidas tendientes a su superación, y después del 1
de enero de 1959 el estatus jurídico de las actuales empresas del puerto de La Habana, ahora en manos del Estado.